Se lo comentábamos al arranque de este bloque. La Cámara de Diputados, la Sala, ratificó la fusión de 7 mociones parlamentarias para tramitar un nuevo fondo de pensiones, tema que ha generado tensión al interior del oficialismo. Se está también a la espera de la propuesta del gobierno para ir en ayuda de estos sectores del país que les ha costado reactivarse. Para hablar de este y otros tópicos estamos con el presidente de la Cámara, Raúl Soto, quien está allá junto a nosotros. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes, saludos a todos los televidentes y gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos, diputado, y preguntarle primero por los criterios con los cuales se fusionan estos proyectos y por qué razón quedan algunos fuera, como esta iniciativa del retiro de hasta 1 millón de pesos, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros primero hemos señalado desde hace varias semanas, ¿verdad?, desde que asumimos la conducción de la Cámara de Diputados, que este es un órgano democrático y que nuestro rol hoy día es garantizar que todos los debates, los que sean a través de políticas o iniciativas del Ejecutivo, como también aquellos que tengan, ¿verdad?, una presentación por parte de los diputados y diputadas, tengan un espacio democrático para ser debatidos, discutidos, tramitados y también votados. Acá no va a haber un órgano del Estado que va a actuar con veto ni de espalda a la ciudadanía. Muy por el contrario, toda la tramitación debe ser transparente, obviamente con la celeridad y efectividad que corresponde, y también de cara a la ciudadanía. Eso fue lo que hicimos el día de hoy. El día de ayer la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicitó a la Sala aprobar la fusión de estos 7 proyectos y hoy día, con sentido de urgencia, lo que hicimos fue poner en votación dicha solicitud y se aprobó por una amplia mayoría de 78 votos favorables. Por lo tanto, ahora esos proyectos ya fusionados, ¿verdad?, los 7 en su conjunto, vuelven a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y será esta la que tendrá que determinar en los próximos días, ¿verdad?, cuáles van a ser los hitos respecto de su tramitación, tanto en general y también en particular, y en función de eso después fijaremos nosotros los itinerarios, por cierto, desde el punto de vista de la votación y tramitación en la Sala. Por cierto, que cuando hablamos de que vamos a tramitarlo de cara a la ciudadanía como cualquier otra iniciativa, le vamos a poner, por cierto, el sentido de celeridad que se requiere, entendiendo que la ciudadanía también exige, ¿verdad?, una definición respecto a este tema. Hay que entregar certeza si vamos a tener o no la posibilidad de este retiro o de otras iniciativas que también puedan ir surgiendo en el camino. La Comisión de Constitución fue la que definió cuáles de los proyectos presentados se fusionaban o no, digamos. Habían efectivamente 9 proyectos. La Comisión determinó, y en eso son autónomos y nosotros lo respetamos, que 7 de estos proyectos tenían características más similares que ameritaban su fusión, y habían 2 proyectos que decidieron dejar fuera de esta fusión, pero eso no significa que no puedan ser tramitados, sino que están radicados en la comisión, digamos, esperando la definición que esta tome a futuro, que es justamente el proyecto de autopréstamo y también el proyecto que tiene un límite de 1 millón de pesos. A ver, entonces, los otros 7 proyectos se fusionan básicamente en uno, por características similares, y estos otros 2, el autopréstamo y el otro proyecto que había sido presentado por el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, de hasta 1 millón de pesos, esos podrían igualmente ser tramitados. Claro, la Comisión tiene la facultad de poner esos proyectos en tabla con posterioridad si así lo determina. Es una decisión de la propia Comisión y nosotros obviamente que lo respetamos, y como también respetamos la decisión de los miembros de la Comisión de fusionar estos 7 proyectos y de dejar de forma rezagada estos 2 que acabo de mencionar. Ahora, diputado Soto, también en función de la transparencia de la cual usted ha hecho mención al comienzo de su respuesta, ¿cuál sería el cronograma, si es que esto siguiera los cursos naturales? Usted ha dicho tratar de ponerle celeridad para que la población también así lo vaya percibiendo. ¿Cuál sería el cronograma? ¿Cuándo eventualmente podría ser ya discutido en la forma y en el fondo y eventualmente pasar al Senado y si hubiera modificaciones en alguna comisión mixta? ¿Cuál sería, usted cree, los plazos de este proyecto? Mire, es difícil determinar hoy día los plazos porque yo me tengo que atener necesariamente a lo que establezca el cronograma de la propia comisión. Yo en eso no tengo injerencia. La comisión es autónoma para determinar y fijar los tiempos de esta discusión. Entiendo que hay un ánimo también de avanzar en la votación en general prontamente, y después obviamente escuchar a todos los actores, al gobierno, a los expertos, a la sociedad civil, tener todos los argumentos sobre la mesa a favor y en contra, y en función de eso que cada uno de los parlamentarios
bancadas y sectores políticos puedan tomar las definiciones que consideren para la votación respecto a lo que creen es mejor para el país. Nosotros, en función de esa determinación, ¿verdad?, una vez que el proyecto es despachado y la comisión ya sea aprobado o rechazado, ahí nosotros tomamos en definitiva la iniciativa y tomamos las decisiones respecto de los tiempos para la tabla de la discusión en la sala, y eso lo conversaremos también en su momento con los comités parlamentarios que están integrados por cada uno de los jefes de las bancadas respectivas de todos los sectores políticos, y tomaremos una definición conjunta pensando siempre, insisto, en que sea con la celeridad que corresponda y también de manera transparente para que no genere ningún tipo de duda. En ese sentido, ¿la Comisión de Constitución puede tomarse el tiempo que estime necesario para ponerlo en tabla, discutirlo y eventualmente sacar el informe? Bueno, la comisión es autónoma, efectivamente, aquí hay una facultad de la comisión, de la presidencia de la comisión respecto de los tiempos, de poner en tabla en determinado momento un proyecto, y nosotros seremos tremendamente respetuosos de aquello. Acá se ha tomado la definición primero de enviar a fusión estos proyectos, nosotros cumplimos en la sala del día de hoy, ya tienen esos proyectos fusionados, y ahora lo que corresponde es que vayan avanzando en cada una de las etapas legislativas, la votación en general, escuchar a la sociedad civil respecto de este tema, poner los argumentos en la mesa, y después vendrá también la votación en particular, pero claro, esa decisión corresponde de manera autónoma a la propia comisión. Ahora, diputado, este es un proyecto que evidentemente tensiona al oficialismo, tensiona a la centroizquierda. Ha costado mucho que cuaje en la opinión pública este cambio de posiciones de quienes hoy día se están en el gobierno, el presidente, los ministros Jackson y Camila Vallejo, quienes en su trayectoria parlamentaria aprobaron el primero, el segundo, el tercero, incluso el cuarto retiro que fue rechazado, y el último fue tramitado, corríjame, en noviembre. Noviembre, ¿no? ¿Por ahí? Diciembre. Diciembre, imagínese usted, menos tiempo todavía. Y que lo único que ha cambiado en términos gruesos, ¿no?, de diciembre a la fecha, es quienes están en el gobierno están en la oposición, y a la inversa. Y sin embargo, hoy día parece ser una mala idea seguir retirando dinero para el Ejecutivo, y hay parlamentarios, incluso el oficialismo, que han dado señales bastante claras de que están por aprobar un nuevo retiro de fondos. ¿Cuánto tensiona esto a la centroizquierda en general y al oficialismo en lo particular? Mire, yo no quiero hacer juicios de valor, creo que cada uno tiene el derecho a actuar como mejor crea, digamos. Yo creo que también es legítimo que en algunos casos puedan haber cambios de opinión, que efectivamente puedan plantear algo distinto el día de hoy, pero sí es cierto, eso lo comparto, que hay un problema de inconsecuencia en el relato que requiere una aclaración a la ciudadanía. Efectivamente, la gente hoy día se pregunta, y esto es algo que nos hacen saber a nosotros en la semana distrital cuando estamos efectivamente en nuestros territorios, ¿verdad?, de que, bueno, ¿cuál es el escenario que está tan distinto respecto a lo que pasó en diciembre, cuando si bien se rechazó el cuarto retiro, ¿verdad?, muchos de los que hoy día están en contra en ese momento votaron a favor, cuando además la situación económica del país es bastante similar, pero tú le sumas a eso que en aquel momento había un IFE universal, que hoy día no tenemos, ¿verdad? Nosotros éramos partidarios de que las transferencias directas desde el Estado a las personas se fueran retirando de manera gradual, que se fueran focalizando en el tiempo y no que se cortaran de raíz, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a una situación compleja de un mes de marzo, que tenemos un alto costo de la vida, ¿verdad?, la inflación por las nubes, pero al mismo tiempo un alto gasto de las familias chilenas, y que hoy día no tienen esa mano amiga del Estado que lo apoye, y por lo tanto estamos también bastante expectantes respecto de lo que pueda pasar con los anuncios que se vienen desde el gobierno respecto a un proceso también de presentación de un paquete de medidas económicas que también contribuyan a solucionar las problemáticas de la gente, que es la principal preocupación que tenemos nosotros. Hoy día, claro, se dice también que esto afecta al debate respecto a la reforma de pensiones. Mire, nosotros tenemos absoluta voluntad de avanzar en esta materia, creemos que es impostergable, que no podemos darnos el lujo, una vez más, de seguir chuteando la pelota para adelante respecto a solucionar el problema de pensiones a los adultos mayores de nuestro país. Ese es un tema urgente, pero también hay que reconocer
que así como algunos dicen que, ¿verdad?, el quinto retiro puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Lo dijo el presidente Boric, no es algunos, lo dijo el presidente en Argentina. Lo dijo en su momento, creo que el ex ministro de Hacienda, el señor Briones también, y hoy día sí, efectivamente lo dijo hace unos días también el presidente Boric, y dice relación efectivamente al problema que genera, ¿verdad?, en la baja de la pensión futura. Y eso efectivamente desde el punto de vista técnico es así. Pero también hay que reconocer que si uno le pregunta a la gente, lo que dice la gente respecto del actual sistema de pensiones es que también es hambre para mañana. Entonces la situación que tenemos hoy día es de hambre hoy y también hambre para mañana. Entonces tenemos que avanzar en entregar una solución socioeconómica a las familias chilenas, a la clase media y los sectores vulnerables para solucionar el problema de hoy, y tenemos que avanzar en la reforma de pensiones sin postergarla más y de manera urgente para también solucionar el problema del futuro. Varios temas sobre lo que usted dice, pero partamos por lo primero que señaló. Cuando usted hablaba de la inconsistencia o inconsecuencia política, ¿es lo que le dice la gente a usted en las semanas distritales o es lo que usted percibe en el cambio de posiciones de quienes cuando fueron diputados apoyaron todos los retiros y ahora que están en el Ejecutivo lo consideran una mala política pública? ¿Es lo que usted percibe o es lo que la gente les dice a usted? Es lo que uno recibe desde la gente. Nosotros en las semanas distritales, los fines de semana, ¿verdad?, a pesar de estar toda la semana acá encerrados en este edificio que a veces parece un poco, ¿verdad?, ensimismado, nosotros tenemos mucho contacto con la gente en nuestros territorios como parlamentarios y recogemos esas inquietudes. Y cuando hay una presión, una demanda ciudadana respecto de avanzar en un retiro, ¿verdad?, lo que hay allí es una demanda social, hay un requerimiento, hay una carencia socioeconómica de muchas familias que buscan una respuesta de parte del Estado. Y esa respuesta no puede ser simplemente no, sino que tiene que ser, bueno, alguna alternativa, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo nosotros, bueno, pongamos todas las alternativas sobre la mesa y tomemos una decisión de forma democrática y transparente respecto de eso. Diputado, evidentemente no hay una solución para la situación económica actual, ni tampoco hay una fuente de origen de, por ejemplo, la inflación. Pero es efectivo que una parte muy relevante se debe a la enorme cantidad de dinero que se le ha inyectado a la economía, más de 50.000 millones de dólares, está bastante ya descrito, analizado. Los 3 retiros fueron una inyección de capital que a muchas familias les sirvió en su minuto, pero atención, una parte muy relevante de los, sobre todo el tercer retiro, quedó depositado en cuentas de ahorro. Antes de ayer nada más, se daban cifras históricas de ventas de automóviles, históricas. El mejor marzo en años. También pasó lo mismo en septiembre, el mejor septiembre en años y el mejor diciembre en años en venta de autos. Entonces, nada le va a competir a la liquidez. Y si usted le pregunta a la gente entre tener su plata a futuro y tener el dinero hoy día, nadie le va a decir a futuro. Es muy normal querer el dinero hoy día. Pero sigue siendo una política que no es sostenible en el tiempo. O sea, uno no puede, le pregunto, ¿puede uno, porque marzo es difícil, retirar un 10%? Y luego porque en diciembre hay gastos, retirar otro 10%, y luego porque se aparece marzo nuevamente, en fin, no es una política que sea sostenible en el tiempo. ¿Era mala política pública antes? Probablemente el primer retiro es el único que tiene una justificación real, ¿no? Con este IFE bien esmirriado, por no decir otra palabra, de 65.000 pesos que se propuso en su minuto, era muy difícil competir. Pero ya el segundo, y sobre todo el tercer retiro, tenían menos justificación. Ahora este quinto retiro, ¿qué justificación tiene, diputado? Más allá de lo que la gente pueda querer, ¿qué justificación técnica tiene? Miren, no es que solamente que se quiera, sino que de verdad yo creo que hay una carencia socioeconómica importante que de cierta manera está invisibilizada, ¿verdad? Y lo que no podemos hacer es que esas demandas ciudadanas se invisibilicen, ¿verdad? Sino que hay que transparentarla y ver cómo desde el Estado podemos responder, ¿verdad? Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno, por ejemplo, y van con toda claridad y transparencia, es que si efectivamente van a presentar iniciativas económicas que vayan en beneficio de la gente, nosotros siempre las vamos a recibir de buena manera, las vamos a apoyar, le vamos a dar sentido de urgencia, ¿verdad? Y vamos a tratar de articular los acuerdos que sean necesarios para sacarla adelante. Vienen iniciativas en materia, por cierto, de apoyo al endeudamiento de las familias chilenas, subsidios para las pymes y los emprendimientos, algunas políticas de apoyo directo más focalizadas como los trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero obviamente también hay que reconocer que hay un problema bastante más generalizado en la clase media y en los sectores vulnerables y que hay una demanda ahí que hay que buscar responder, ¿verdad? Ya sea o con una medida un poco más generalizada o universal, o bien con más medidas focalizadas que en su conjunto te permitan abarcar la totalidad de esa problemática. Ya, diputado, pero usted habla, y disculpe que lo interrumpa, pero usted habla ahí de la población más vulnerable de nuestro país, ¿no? Y la necesidad de focalizar los recursos. Y yo le pregunto inmediatamente, bueno, de la población más vulnerable de nuestro país, ¿a quién todavía le queda plata en sus AFP?
si con los retiros anteriores... No, ahí me refería a las medidas solo digo de porque, apoyo económico que vengan desde el gobierno. Yo no confundo una cosa con otra. Yo lo que le he dicho al gobierno que esas medidas económicas deben ir a solucionarle el problema a la gente y no a frenar otra iniciativa. No hay que echar a competir iniciativas, sino que ver cuál es la mejor respuesta. Diputado, por lo mismo, cuando la gente dice, hemos escuchado a otros parlamentarios, no, porque esa plata hay que darse a la gente que más lo necesita, a propósito de los retiros de 10%. No, yo dije no estoy hablando de usted, otros parlamentarios. Pero, diputado, la pregunta es, de la gente más vulnerable de nuestro país, ¿a quién todavía le queda plata en sus AFP? Cuando hemos visto que incluso si se llegara a aprobar este nuevo retiro de diputados... ha retirado millones de chilenos. Por eso, diputado, si me permite hacer la pregunta. Diputados, solo si me permite hacer la pregunta. Si se llegara a aprobar este nuevo retiro, cerca de 5 millones de chilenos quedarían con 0 pesos en su cuenta. Y esos son los sectores más vulnerables. Así es. Bueno, ya hay millones con 0 y efectivamente en algunos casos son sectores más vulnerables, en otros casos son más bien personas que llevan poco tiempo, ¿verdad?, ahorrando, poco tiempo en el mercado laboral, principalmente personas jóvenes que podrán en el futuro también ir recuperando, pero esa es una realidad. Hoy día efectivamente quienes más o quienes aún tienen recursos en la AFP son probablemente sectores de clase media profesional, ¿verdad?, y que tienen recursos ahí que también de alguna u otra manera algunos de ellos señalan que podrán efectivamente requerir, otros efectivamente lo utilizarán como fue en el pasado para pagar deuda, otros, como tú dices, de manera muy certera también lo han ahorrado, ¿verdad? Son temas que están sobre la mesa hoy día, pero lo importante es ver cuál es la problemática que hay detrás socioeconómica y también ver que si esto surge como una demanda ciudadana muy fuerte es porque hay un problema de legitimidad del sistema de AFP. Cuando la gente te dice el sistema de AFP es hambre para hoy y hambre para mañana, eso significa que no podemos seguir postergando y el gobierno tiene que acelerar la discusión de una reforma estructural y profunda al sistema de pensiones, porque si seguimos postergando ese debate, bueno, le seguimos dando espacio también a que este tipo de iniciativas sigan impulsándose y sigan debatiéndose, ¿verdad? Ahora, diputado, en este debate que se ha pospuesto tan largamente, habiendo un diagnóstico en términos generales del tema de las pensiones, bueno, por una parte están los proyectos que están detenidos y que el gobierno tiene que poner la urgencia de reforma al sistema de pensiones, pero por otra parte está la discusión en la Convención Constitucional. Tenemos fecha ya de salida del plebiscito el día 4 de septiembre, entonces hay quienes dicen, bueno, ¿qué sentido tiene hacer la reforma de pensiones si probablemente la Convención va a establecer un nuevo sistema de pensiones? ¿Cómo se armonizan ambas situaciones? Bueno, lo que hace la Convención a propósito de la construcción de esta nueva Constitución que está en redacción, y eso es lo que entendemos todos, ¿verdad? Las constituciones establecen reglas generales, reglas del juego, el rayado de cancha institucional. No crean sistemas de pensiones en términos estrictos, ¿verdad? Eso es más bien una materia que tiene que desarrollar la ley, efectivamente. Y esa será una labor del Congreso a futuro, ¿verdad?, de adecuar el ordenamiento jurídico a todos los nuevos requerimientos de esta nueva Constitución en caso que efectivamente llegue a aprobarse en el plebiscito de salida. Pero yo creo que aún así tenemos la obligación de no esperar lo que venga de la Convención y iniciar el debate ahora, porque ya más o menos tenemos claro que el sistema de AFP está fracasado en el intento de entregar pensiones y una vejez digna a los chilenos y chilenas. Tenemos más o menos un consenso hace bastante tiempo de que hay que avanzar en un sistema mixto donde se respete, ¿verdad?, la propiedad sobre los actuales ahorros, pero donde avancemos con una cotización adicional que sea de cargo del empleador, no del trabajador, y con esa cotización adicional que sea de cargo del empleador, insisto, se puede hacer un ahorro colectivo solidario que permita impactar en las pensiones de los actuales jubilados y de esa manera tener un mejoramiento significativo en la calidad de vida de la vejez. Hay consenso sobre eso, entonces yo creo que podemos y tenemos espacio efectivamente para empezar a conversar desde ya eso. Diputado Soto, a propósito de... El gobierno ha dicho más de una vez, ¿no?, que el paquete de ayudas que se está en este momento afinando los detalles, que se va a dar a conocer probablemente durante esta semana, ¿no? No creo que pase más allá del fin de semana antes que se conozca. No es para frenar el quinto retiro, pero uno entiende que sí es de alguna manera para quitarle presión a los parlamentarios de tener que aprobar este quinto de retiro. ¿Está en juego parte del capital político del gobierno de Gabriel Boric detrás de esto? Es que yo no lo veo así, Iván. Yo creo que sería un error si es que efectivamente el gobierno lo está pensando así. Al menos yo me he encargado de transmitirle al ministro de Hacienda que considero que eso fue un error del gobierno anterior y que no quiero que este gobierno cometa el mismo error, digamos. O sea, tú cuando presentas una iniciativa o un paquete de iniciativas para entregar apoyo económico a la población,
lo que tienes que buscar con eso es satisfacer las necesidades de la gente que buscas, ¿verdad?, como beneficiario. Y en la medida que tú satisfaces esas necesidades, probablemente otras alternativas, ¿verdad?, podrán evaluarse o no, digamos, ¿ya? Pero tú no puedes a partir de eso buscar competir con otras iniciativas, porque eso creo que es un contrasentido. Finalmente lo que buscamos es que la gente tenga una mano amiga del Estado en momentos difíciles, en un momento que estamos superando una pandemia que nos ha pegado fuerte, en un momento de reactivación económica, de reactivación del empleo, y donde quizás muchas familias necesitan el último empujón de parte del Estado. Y ese empujón puede ser dado por una iniciativa que venga del gobierno o por una iniciativa que venga desde el Congreso como la que estamos conversando. Bien, pues diputado Raúl Soto, le queremos dar las gracias por su tiempo, por conversar con el canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas noches.